de los libros. Oigan, y antes de ir a nuestra primera pausa, les sugerimos que agendes en tu calendario el diccionario Creación escénica a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, basada en la vida de la bibliotecaria y grafóloga María Moliner. Las últimas funciones son el martes 21, o sea, mañana, y el 28 de abril a las 20 horas en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Así que bueno, adquieran sus boletos a través de la página web del Teatro Imbal o de manera presencial en la taquilla. Y a propósito de esta obra, vamos a escuchar nuestra cápsula Más allá de la página y regresamos para conversar con nuestras invitadas de esta tarde. Más allá de la página. Quien controla las palabras, controla el poder. Esa es la fuerza que nos regala la vida de María Moliner en El Diccionario, creación escénica de la Compañía Nacional de Teatro. En medio de la guerra civil, del franquismo y de un olvido que amenazaba su nombre, María Moliner construyó uno de los diccionarios más importantes del español. La obra, escrita por Manuel Calzada Pérez y dirigida por Enrique Singer, no es solo un retrato biográfico, es un viaje. Aquí nos adentra en los desafíos personales que marcaron su vida, en el duelo íntimo, en la cotidianidad de una mujer que, en cada definición, en cada familia de palabras, defendió la precisión del lenguaje. Así, la obra nos invita a redescubrir la literatura como una experiencia viva, donde las palabras no solo describen, sino que liberan. En un mundo saturado de información, las definiciones de Moliner nos recuerdan que cada palabra es un acto de libertad, un patrimonio vivo que hoy nos abre caminos hacia un futuro con acceso a la cultura. Aquí estuvo Lucía Osorno en la cápsula Más allá de la página. Y antes de pasar con nuestras invitadas, ya lo saben, como cada lunes, como cada semana, tenemos libros de cortesía que se van a ir para las primeras 2 personas que nos escriban en el chat de la transmisión y nos comenten el nombre de una mujer científica. Para las personas que lo hagan correctamente, se van a poder llevar un ejemplar del libro invitado, Resiliencia y Narrativas de Mujeres Científicas. Esta es una cortesía de Newton Edición y Tecnología en una coedición con la Universidad Politécnica de Pachuca. Y también tenemos un ejemplar del libro Vida y Obra de José Giral Ferreira, de Francisco Giral González. Esta es una cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que ya lo saben, déjenos sus nombres de las científicas que ustedes conozcan en los comentarios de las transmisiones en Facebook. ¿Eres estudiante o egresado de Ciencias de la Comunicación o Comunicación y Periodismo y buscas liberar tu servicio social? El área de actividades culturales que organiza este programa te está buscando. Más información al correo asistenteculturales2.filminería@gmail.com o al 5512-8723 extensión 105. Y ya está con nosotros Reina del Carmen Martínez Rodríguez, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y Lilia Benítez Corona, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes nos vienen a platicar sobre el libro Resiliencia y Narrativas de Mujeres Científicas, publicado por Newton Edición y Tecnología Educativa en una coedición con la Universidad Politécnica de Pachuca. Reina, Lilia, bienvenidas a la Feria de los Libros y a los micrófonos de Radio UNAM. ¿Cómo están? Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada agradecemos la invitación y la oportunidad de poder compartir hallazgos de una investigación que pues ya esto lleva más de 15 años que estamos trabajando resiliencia. El producto del cual vamos a hablar un poco precisamente es resiliencia a través de las narrativas de mujeres científicas. Así es, además un tema importante hoy en día. Bienvenida también, doctora. Okay, muchas gracias por la invitación y venimos muy orgullosas de representar a nuestra universidad, a la Universidad Politécnica de Pachuca, donde no solo se hace investigación del área social, sino también se hace investigación del área experimental.
No, hombre, pues nosotros gustosos de que nos Ujú. visiten esta tarde aquí en la cabina de Radio UNAM. Y a ver, como lo anunciaba al inicio del programa, el panorama de las mujeres en la ciencia, aunque ha mejorado en los últimos años, pues sigue siendo preocupante. Al menos en México, solo el 38% de las profesionistas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, son mujeres, mientras que en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, las mujeres representan el 38.2% del total. ¿Dónde estamos parados hoy como sociedad en la visibilización de sus mujeres científicas? Es una temática muy importante, muy controvertida, puesto que si bien por las estadísticas que se manejan a nivel internacional, nacional, ha habido una mejoría. Se han incrementado el número de mujeres que estudian ingeniería, matemáticas, ciencias en general. Sin embargo, aún dista eh, lo ideal que tendríamos que ir avanzando. Y esto tiene que ver mucho con la ruptura de paradigmas. Precisamente te comentábamos que nosotros hacemos investigación de resiliencia, lo hemos hecho con estudiantes, con colegas, y a raíz de los hallazgos que hemos encontrado durante varios años en estas investigaciones educativas, encontramos, y Lilia ya lo comentaba, provenimos y trabajamos en la Universidad Politécnica de Pachuca, tiene un corte tecnológico, y ahí aún encontramos carreras, mecatrónica, ingeniería automotriz, en donde encontramos muy pocas mujeres. Y este libro precisamente intenta inspirar tanto a niñas, jóvenes y otro tipo de mujeres para que se den cuenta que sí es posible incursionar y romper paradigmas. Si bien aún encontramos estructuras políticas, educativas, que aún, si bien dan apertura políticamente hablando, sin embargo en la realidad aún nos hace falta modificar esas estructuras desde los modelos educativos, el manejo de administraciones, pero también desde las propias personas, porque aún encontramos en nuestros estudiantes pensamientos, nuestros estudiantes y sobre todo jovencitas, no falta quien te diga, es que para mí es muy difícil llegar al aula porque mi papá o mi mamá me dicen, ¿para qué estudias si finalmente te vas a casar? Y ahí es a donde todavía encontramos pensamientos, creencias, que es importante seguir transformando, seguir modificando para bien de esas jóvenes, de nuestros jóvenes, porque este libro no tiene una perspectiva que confronte ambos géneros, sino todo lo contrario, sumar para ganar, ganar. Si nos unimos mujeres y hombres, vamos a tener mejores resultados. Y entonces vamos a poder transformar esos paradigmas que nos limitan y que todavía limitan a algunas jóvenes, algunas señoritas que quieran incursionar, por ejemplo, a integrarse a una ingeniería. Por eso, pues cobra relevancia la lectura de este libro para que no solo en la academia, sino en los hogares, también se pueda socializar esa posibilidad y esa mejora para nuestra sociedad. Ha mencionado mujeres en plural y esto me parece importante porque cuando hablamos de ciencia con C mayúscula solemos reconocer públicamente a las mujeres que han hecho esos grandes aportes, pero que solamente están ellas en los anales de la historia. ¿Qué pasa con las trayectorias de esas mujeres que no aparecen precisamente en los anales de la historia? Quizá porque precisamente se da todavía, ¿no?, esa parte de invisibilidad, ¿no?, en el sentido de ver todavía en nuestro en pleno siglo XXI a la mujer como la ama de casa o como la madre
o como alguien que fue hecha para el hogar. Y no se da esa oportunidad de visibilizar a la mujer como un ser humano que puede tener, o que más bien tiene la capacidad, ¿sí?, de poder generar ciencia, ¿no? En nuestra universidad, aunque nuestra universidad es chiquita en el sentido de matrícula, tenemos muchas colegas que se dedican a la investigación, ¿sí? En la universidad somos 49 investigadores en el sistema nacional, y de los 49, más del 50% son mujeres, ¿no? En ese sentido va, ¿no?, de que también la mujer va visibilizándose. Y le hablo de colegas que no nada más son científicas, ¿no? También son madres, son Claro. esposas, ¿no? Son profesoras, son tutoras, ¿no? Y son guerreras para nosotros, ¿no? En su narrativa, como lo vemos en el libro, comparten muchas cosas muy interesantes en el sentido de su propia vida, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante visualizarnos no entre géneros, sino en la capacidad que tiene el ser humano de poder transformar escenarios y convertirlos en escenarios de esperanza, de posibilidades, porque siempre o comúnmente en nuestra cultura se ve a la mujer como que, ay, a ver si puedes, ¿no? Ay, a ver si lo logras. No sabes a lo que te vas a enfrentar porque es un mundo de hombres, ¿no? Por ejemplo, el campo laboral de la ingeniería industrial o de cualquier ingeniería regularmente se visibiliza para los hombres. Sin embargo, ya están también las mujeres ahí, ¿no? Y muchas de ellas pues son investigadoras que estamos citando en el libro, ¿no? Entonces, es ir transformando precisamente esa mirada hacia las mujeres, ¿no? De ver ese ser humano que puede generar otro tipo de cosas, ¿no? Y de ahí la importancia también de dos conceptos que son claves y son torales a lo largo del libro, que es resiliencia y narrativa, de los cuales me gustaría que habláramos al regreso de una pausa. Así que vamos a escuchar Cambia, todo cambia, de María Clara Angulo Cantore, mejor conocida como Clara Cantore, cantautora y bajista, pero también presidenta de la Fundación por la Ciencia en Argentina, desde la cual se impulsan ciclos de música por la ciencia. La música finalmente es un puente de visibilización, porque la música es otra forma de narrar. Cámbialos. Estamos de regreso en la Feria de los Libros a través del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM y a través de la fibra óptica por nuestro Facebook Live en nuestro perfil La Feria de los Libros. Esta canción Cambia, todo cambia, cortesía de Perla Gatica, nuestra productora. Y me gustaría que, hay dos palabras claves en este libro, que es resiliencia y narrativas, pero quizás muchos de las personas que nos están escuchando esta tarde no sepan qué significa o qué podemos entender por estos términos. ¿Qué podemos entender por resiliencia y narrativa en el marco de una obra como esta? Muy bien, resiliencia implica la capacidad que tenemos todos, tanto hombres como mujeres, para afrontar, pero no solo afrontar, sino transformar situaciones adversas o problemáticas, ¿sí? Esta capacidad la tenemos cada una de las personas,
¿sí? Desafortunadamente, cuando no se toma conciencia de esa capacidad y se desconoce, hay personas que pueden atorarse, y atorarse me refiero a pensar que no pueden, pensar que el problema es más grande que ellas o que ellos. La resiliencia cobra importancia y ha cobrado mucho más visibilidad después de pandemia, porque todo mundo lo vivimos. Qué difícil fue, qué difícil, sí. Muy difícil el confinamiento. ¿Y qué tuvimos que hacer? Recurrir a nuestros propios recursos y también apoyarnos de los demás para poder afrontar y transformar esos espacios, esos momentos de aislamiento. En este libro especialmente, la resiliencia se refiere a esa capacidad que han tenido nuestras colegas, ya lo comentaba Lilia, las colegas que escribieron los libros, las consideramos todas unas guerreras, porque los invitamos a que los lean, los capítulos. Hay capítulos que incluso te sensibilizan tanto que puedes llegar a las lágrimas, porque hay colegas que han afrontado situaciones económicas muy difíciles, han afrontado situaciones de enfermedad, de segregación a nivel laboral. Sin embargo, han tenido esa capacidad de continuar, de fortalecerse y de transformar. La narrativa tiene que ver con el contar, con el conocer. A todo mundo nos encanta que nos cuenten las historias que ha vivido y sobre todo nuestros seres queridos. Claro. Hay toda una línea de investigación desde la narrativa. Aquí se considera un método que nos permite hacer una reflexión y autoanálisis que nos lleva incluso a visibilizar más y fortalecer nuestra propia identidad. Y eso lo comentamos incluso entre colegas de las que participaron en la redacción del libro. Nos comentaban, bueno, había cosas, porque son de diferentes áreas. Tenemos colegas del Politécnico, de Veracruz, de la Normal, y todas coincidían. Yo no me había puesto a pensar todo lo que tuve que enfrentar para estar en donde estoy. Entonces la narrativa nos permite visibilizar parte de la identidad del otro. Y en este libro lo consideramos un elemento lineal, un hilo conductor que nos permitió conocer esas luchas, pero también esos logros. De ahí también que la narrativa pues se convierte en una tecna, en un medio mediante el cual uno se puede también poner a reflexionar y reflexionar a los lectores. Y no es casual también que el prólogo que hace Frida Díaz Barrigarceo pues lo denomina así, ¿no? Precisamente conocer la ciencia a través del espejo de las mujeres científicas, porque finalmente todas, incluyéndolas a ustedes que escriben en este libro, son espejos que intentan provocar, pero también hacer reflexionar a las y los lectores. Y precisamente esto podría sonar como muy teórico, muy abstracto, resiliencia, narrativa, pero ustedes han hecho ejercicios en estos capítulos con los cuales colaboran en este libro. Me gustaría que nos platicara, Reina del Carmen Martínez, desde tu experiencia y a propósito del capítulo con el que participas en este libro, ¿qué posibilidades ha generado la perspectiva de la resiliencia y la narrativa en la educación? Y ahorita pasamos también con la doctora Lilia. Muy bien. En mi caso, el capítulo, que es el primero, traté de reflejar la importancia para la resiliencia. Es parte fundamental la red que nos sostiene. Claro. En lo personal he tenido 3 veces cáncer y me considero, gracias a Dios, sobreviviente de cáncer. Y ha sido toda una lucha el aspecto de la salud. Sin embargo, esa lucha no ha sido solo individual. Cuento con una red de amor, así la llamo en el capítulo, una red de amor muy sólida que tiene que ver con mi familia,
pero también con mis colegas, incluso hasta con estudiantes, que la conforman y me han dado soporte para que cuando uno está enfermo hay momentos claves en donde uno llega a pensar, ya no puedo, ya como que voy ya a declinar. Y esta red, que es parte teórica de la resiliencia, nos permite recobrar fuerza. Y eso es parte fundamental que en lo personal, en mi capítulo, quiero transmitir al público en general que pueda leer este capítulo. Que sí se puede, aunque a veces nos duele el cuerpo, nos duele el alma, pero sí contamos con esa red sólida de amor, por supuesto que podemos. Y si transformamos paradigmas para unirnos entre todos, el mundo sería muy diferente. Sí, la verdad es un texto que conmueve como lector y que precisamente te pone a reflexionar sobre la importancia de esas redes de apoyo y esas redes de amor que se tejen en planos como el posgrado. Para ir cerrando, Lilia, platícanos de tu experiencia como alumna de la doctora Leticia Canales, pero también como mentora de Patti, de Jenny, de Cari, en esta idea de la resiliencia que fuiste construyendo en tu experiencia. Pues fíjate que ha sido muy interesante lo que se ha realizado en cuanto a este tipo de investigación en el posgrado, porque también tiene años. Yo hice mi postdoctorado también con la doctora Conchita Barrón. Con ella estuve trabajando con estudiantes de posgrado en pedagogía, y ahí publicamos un artículo por ahí en el 2018 que ha impactado mucho, sobre todo en Sudamérica. Recientemente estuvimos en Brasil compartiendo experiencias de ese acompañamiento, ¿no? Hace rato tú mencionabas que estás también en un posgrado. Muchas veces en el posgrado uno se siente solo, ¿no? Se siente solo, sin embargo también existe esa red que está en el posgrado y que te apoya. A lo mejor no es de una forma muy cálida, ¿no? Pero esa exigencia hace que te inspire a ser más fuerte, ¿no? Ahora se habla de la neuroanatomía de la resiliencia, ¿no? Ya la neurociencia está ubicando dónde está la resiliencia en nuestro cerebro. Y eso es muy interesante, pero sí tiene mucho que ver precisamente con esa interacción. Ya lo decía Van Stendel, ¿no? Esa parte que despierta el sentido a tu vida. Y uno como mentora o como estudiante, ¿sí? Lo recibes de quien te dirige, y también sueñas, porque tenemos modelos desde que somos niñas o niños, ¿no? Tenemos modelos a seguir, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi niñez que conocí a una médico y yo decía, cuando sea grande voy a ser doctora. Mira, no fui doctora en medicina, pero soy doctora en educación. Y viene ese sentido, ¿no? Y así pasa con nuestras compañeras, y así pasa con el libro, ¿no? Aunque nosotros damos en la maestría en enseñanza de las ciencias, es virtual, damos tutoría o damos seguimiento a nuestros estudiantes a través de una pantalla. Eso no te impide llegar al corazón de las personas, claro. Eso no te impide el poder apoyarlos, ¿no? El poder escucharlos, el poderlos sentir, ¿no? Como muchas veces en esa vulnerabilidad de sus contextos, ¿no? Maltrato laboral o maltrato familiar o quizá la enfermedad de un ser querido, que eso a veces para un poquito, ¿no? El desarrollo de una investigación. Uno como mentora tiene que acompañar, hay que hacerle creer al otro que sigue siendo muy valioso y que se vale, porque eso es cierto, se vale caerse, pero en las caídas emerge la resiliencia para levantarnos, para fomentar la esperanza y seguir adelante, ¿no? Entonces eso que uno aprende de sus mentores se tiene que compartir con los que uno está formando, ya sea en posgrado o sea en licenciatura, pero tenemos que, es como la responsabilidad que nos toca como seres humanos, el ver al otro, pero no como un número. Ya tengo 10 tutorados o 10 tesistas, no, claro. Tengo 10 personas que están confiando en mí, que están apoyándose en lo que yo sé, para que ellos también construyan, ¿no? Entonces va en esa interacción en lo que se refiere a mi capítulo en el libro, y compartir, ¿no? Compartir ese saber y esa experiencia, ¿no? Porque pues las que escribimos el libro o los capítulos del libro hemos tenido dificultades, pero no nos hemos caído, seguimos al pie.
seguimos adelante, ¿no? Y de ahí la importancia de leer este libro polifónico, cada una de las voces, cada una de las reflexiones de estas investigadoras, que como lo decía al inicio de este programa, es esta C minúscula, este labor cotidiano, este labor de todos los días en el que también están aportando a romper paradigmas y abrirle el paso y la brecha a otras mujeres que vienen en el camino o también que van hacia el futuro. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde en la Feria de los Libros. Muchas gracias. Y bueno, yo cierro con una frase que escribió la doctora Frida Díaz Barrigarceo, que nos hizo la deferencia de prologar el libro. Y ella inicia: nunca más con una ciencia sin nosotras. Resalto ese nosotras porque podemos hacer redes, podemos cerrar esfuerzos. Sí, lo decidimos para romper paradigmas y cada día ser una mejor sociedad. Gracias. Con esto me quedo esta tarde. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y también le agradezco a todas y todos ustedes que nos han seguido en redes sociales, también que nos han escuchado a través de la amplitud modulada. Agradezco a Perla Gatica, quien estuvo en la producción, a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, locución de contenidos, Lucía Osorno, redes sociales y contenidos, Claudia Pérez, y en los controles técnicos a Socorro Montes. Yo soy Álvaro Canseco. Siga disfrutando de la programación de Radio UNAM y no olvide que el próximo lunes tenemos una cita aquí en la Feria de los Libros. Hasta entonces. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando